amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, como siempre llevándoles a ustedes la mejor información a través del programa. Iniciamos así nuestra edición vespertina. Siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Iniciamos, como siempre, con la presencia de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a esta hora del atardecer anochecer a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, fíjate que le dedicamos todo el tiempo a este mediodía a la presencia en la sala de la apelación que ha hecho Venezuela por el tema de la investigación que realiza Karim Khan, eh, representante de la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela 1. Esta apelación que busca paralizar esa investigación, pues no tuvo mayor vida porque tú no puedes tener vida si vas tan mal preparado y si tienes tan pocos argumentos de defensa. El Así gobierno es. salió, como dice el eslogan del diario tal cual, claro y raspado, salió raspado, pero bien raspado Y allí grosero. en esta cuestión y además de eso se va como un grosero, se va como el que tira la puerta porque no me gustó la conversación y tiré la puerta. Bueno, pero es que habían cosas increíbles. Mira, por ejemplo, la jueza Luz Carmen Ibáñez Carranza le preguntó a la representante de Venezuela si las fichas presentadas sobre 124 incidentes investigados eran documentos oficiales y cuál era el estatus de cada uno de ellos. Le correspondió al abogado Aitor Martínez Jiménez, representante del gobierno, responder. Y al final, después palabras más, palabras menos, enredo más, enredo menos, reconoció que 113 casos de los 124 investigados y que presentaron ellos mismos como prueba de que estaban trabajando, están aún en fase de investigación. Es decir, no se ha determinado responsable ni culpable de estos casos porque están en la fase inicial de cualquier proceso. Y entonces los jueces le preguntan, bueno, ¿y por qué si hay algunos casos que tienen varios años, Exacto, tienen varios años. por qué está en la fase de investigación? Y el abogado Héctor hizo, no pudo responder esta pregunta. Bueno, pero salió con esto. Se ha conseguido individualizar como posibles responsables a 166 funcionarios públicos registrando avances significativos. Hay 3 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal, 3 en fase de juicio, 5 condenas que corresponden a 14 funcionarios públicos condenados. Es decir, 14 y 5 son 19, 21, 24. 24 funcionarios de 166 presuntos responsables. Después de años de estos casos, totalmente paralizados y hasta ahora reactivado el gobierno por conveniencia, pero ninguno de ellos llega a cerrarse. Ninguno de estos casos se ha cerrado o ha concluido completamente. Ninguna de estas investigaciones ha acabado a raíz de alegaciones tan importantes que suponen y son objeto de investigación continua. Es decir, si tú tienes, si tú presentas 124 casos para demostrar que estás trabajando y no tienes ninguno concluido, pues, hermano, pues perdiste la plata porque ¿quién va a creer que con ese índice de cumplimiento tú puedes hacer efectivo y después de años de haberse abierto estos expedientes? Es decir, que ya esos expedientes ya lo que cogieron fue pura mosquita, porque hay casos que tienen 7, 8 y 10 años. No, pero fíjate, 62 casos adicionales fueron reportados por el régimen.
pero en 47 de ellos no hay culpables, no hay perpetradores. O sea, es decir, lo único que hay es la víctima, pero los responsables de ese caso o de esos casos no aparecen. No aparecen y se han ido, y otros se han ido de los cuerpos de investigación, detectivescos, policiales o funcionarios de tribunal. Es decir, como tú lo has indicado, los últimos jueces han sido provisorios, los fiscales provisorios, secretarios de tribunal provisorios, es decir, ahí todos son provisorios. Bueno, mira esto, es que no aparece ni siquiera en el expediente. Imagínate. Sí, puro O sea, invento, puro pote de humo. puro pote de humo. O sea, yo abrí 47 casos y no tengo sino la víctima, porque los responsables no están identificados en el expediente. Que eso es algo Es, increíble, algo insólito. eso no demuestra, eso lo único que demuestra es la manipulación del régimen para proteger a esos perpetradores. Por supuesto, que son Un, ellos mismos, Alan. claro, un sistema judicial ineficiente, un sistema judicial incompetente, un sistema judicial que demuestra a las claras que en este caso de delitos de lesa humanidad, el gobierno no está dispuesto a investigar nada y prefiere dejar a estas víctimas y estos casos en la total impunidad. Ese es el mensaje. Eso es lo que a las claras se dice. Fíjate esto, 57 de los casos presentados por el propio gobierno estaban en la primera fase de procedimiento. Es decir, no había ni siquiera acusación. 21 casos la fiscalía calificó jurídicamente de manera inadecuada el caso. Es decir, inventaron o apelaron a otras calificaciones que no correspondían a los delitos que se están ahí claramente demostrados en el caso de las víctimas. Así que ahí los jueces fueron encomendados muy bien como una tarea especial para que los tengan retenidos, Alan, porque ahí hay una gran mayoría, por lo que tú estás conversando, estás analizando, ahí hay una gran cantidad de personas inocentes, que aparte que no han sido enjuiciados, no tienen una causa, etcétera. No, hay una total incapacidad demostrada en esta apelación. Esta apelación lo que demuestra a las claras es que el gobierno no tiene intenciones de investigar estos casos como crímenes de lesa humanidad, los mete en la justicia ordinaria y encima de eso no los investiga. Así que no han hecho absolutamente nada. Y hay personas detenidas por gusto, así de sencillo. Ni los 45 días de ley, nada. Es decir, no le han hecho absolutamente nada. No, nada, nada en absoluto. Y entonces queda el sabor amargo para el gobierno, cuyos voceros durante el día de ayer dijeron, hemos dado una gran lección a la Corte Penal Internacional del derecho venezolano. Bueno, sí, han dado una gran lección, han ¿Cómo no? demostrado cómo hay un poder coactado, un poder judicial totalmente secuestrado por el régimen y puesto a rodillas a lo que él determina que se hace o no se hace. Esto es lo que demostraron. O hay Por otra supuesto. lección de esto. No, no hay otra lectura. Esta es la lectura del teatro que ha mantenido el gobierno de facto a raíz de tantos acontecimientos, sobre todo el tema de los derechos humanos, lesa humanidad. Son muchas las cosas, Alan. Este gobierno ha destruido todo lo que es el poder judicial. Bueno, vamos a cambiar el tercio. Hay una información interesante, pues. Viste que ayer en todo el país se realizaron acciones de marcha, de apoyo al reclamo por el Esequibo. Y anoche se realizó un acto en donde bueno, todos los gobernadores de oposición y algunos Todos los representantes de gobernadores. partidos políticos de oposición fueron hasta allá a darle el apoyo a todo el gobierno para la defensa del tema del Esequibo. Y bueno, ahí están las cosas, ahí está la realidad. Muchos venezolanos tuvimos la oportunidad de ver esto. ¿Lo viste, Carlos? ¿Supiste de algo de esta reunión? Claro, por supuesto, me llamó mucho la atención al ver a a los 5 gobernadores de oposición sentados con este muchacho joven que es de Caracas, no recuerdo el nombre, de los Rodríguez,
estaba al lado Sí. de Manuel, de todos ellos. Aparte estaban los secretarios de Estado y estaban los secretarios de los partidos nacionales, como lo dices tú, de oposición, entre comillas. Estaba Sí, Bernabé Gutiérrez, Manuel Rosal, una cantidad. Y por supuesto en los grupos de opinión, en los grupos de WhatsApp, en los grupos que habían de moderadores, periodistas, hermano, eso le dieron pero durísimo. Cada día, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, la oposición no sabemos cuál es, si la rancia, la verdadera o la que quiere que el pueblo eche hacia adelante. bueno, nosotros sabemos cuál es la posición y cuál es la Correcto. trampa del gobierno con este tema del referéndum del Esequibo. Pero hay algo grave que ayer analizaban algunos especialistas en este tema y que dice que en relación a la pregunta 3, al nosotros darle sí a esa pregunta 3, estamos incluso, porque decimos, en la pregunta se dice que si usted acepta que el gobierno, que la representación del Estado venezolano realice todas las acciones necesarias para la recuperación del Esequibo. Bueno, ahí está la opción militar, que es una opción que pudiera plantearse. Pero ayer ellos planteaban también otra. ¿Qué pasaría si basada en esa respuesta el gobierno dice, bueno, el país me autorizó para retirarme del juicio porque no reconozco el juicio y tiro los macutales y dejo eso solo? Lo pensé también, tienes razón, es una realidad. O Van a sea, culpar a toda Venezuela. van a decir que la... No, o sea, yo lo que hice fue acatar el mandato del pueblo. El pueblo me dijo que cualquier cosa, bueno, entre esas cosas está que yo abandone este juicio porque considero que este juicio es írrito y que la Corte Internacional de Justicia no tiene potestad y que bueno, yo voy a solucionar los problemas de otra manera. Sí, pero fíjate de qué manera. Y da también las respuestas que dio Félix, el de Guyana, a la respuesta contundente. No pararle bolas a referendo y que ellos no le van a parar tampoco a lo que sucedió en los tratados anteriores. También eso es una provocación. Bueno, estamos en un momento decisivo. Chávez, el argumento, fíjate que el argumento que ha presentado Guyana para justificar la concesión de zonas para exploración petrolera y minera dentro de la zona del Esequibo es la nota de prensa donde aparece Chávez diciendo que a ellos no, que a Venezuela no le molesta que Guyana haga acciones para la búsqueda de beneficio de su propio pueblo en el campo económico en la zona en disputa, porque nosotros no vamos a pelear por eso. Es lo que dijo, es lo que dijo el señor Chávez en el 2004. Exacto. Y Eso es real lo eso, que está diciendo. y eso es lo que utiliza Guyana para argumentar las concesiones. Pero Y hay otra y cosa. le está respondiendo Alan diplomáticamente. Analiza todo lo que ha hablado. Aparte de todo, fíjate lo que dijo el representante norteamericano. Van a apoyar bilateralmente en el tema de defensa entre Guyana y los Estados Unidos. Es que mira, hay muchos intereses poderosos alrededor de eso. Demasiado. Y si Venezuela se retira del juicio, es un forfait, man. Perdiste por forfait. Te Total. fuiste del juicio y dejas esa representación vacía y uno va a encontrarse allí con una condición de minusvalía total y ahí sí que perdemos el 100% del Esequibo. Totalmente. Incluso nuestra fachada atlántica se reduce notablemente. Muchísimo, Alan. Muchísimo. Porque entonces no habría una salida a mar abierto en donde están los Claro. bloques de la plataforma submarina petrolífera que hay en ese sector del delta. Y yo digo, chico, es que esta gente es tan indolente, tan falta de sentido nacional, que por una razón política va a abandonar el caso en tribunales. Yo creo lo que dijo Monzana, que lo dijo aquí en el programa Siempre Lo Venezuela, dijo que correcto. dijo, los jueces han dicho que van a considerar razones históricas, razones jurídicas, pero también el ejercicio de la equidad. Correcto. Eso
para Monsanto representa que no es ni la posición de Venezuela ni la posición de Guyana, sino una posición intermedia, Intermedia, correcto. en donde saldríamos gananciosos, a pesar de todo. Exacto. Pero esta gente piensa tirar la partida, hermano. Teniendo las fichas para ganar, piensa tirar la partida porque a ellos les da rabia que un tribunal los ponga en cintura. Sí. No, y el otro punto, Alan, fíjate lo que está pasando con los venezolanos, tal como lo dijiste la semana pasada, está ocurriendo ahora. No le van a permitir las votaciones a muchos venezolanos que hoy día son residentes legales en Guyana. Bueno, pero es la propuesta que hacen algunos partidos. Eso todavía no lo ha Claro, discutido la Asamblea Nacional de Guyana. O sea, hay limitación de derechos, pero eso es una violación a la norma constitucional interna de Guyana. Tú no le puedes quitar el derecho que está dentro de la no, Constitución para nada. a los venezolanos que ya tienen años viviendo en ese territorio. Mira, la gente dice, ¿quién le está metiendo gasolina a esto? ¿Y quién le está metiendo gasolina a esto? El bloque, Guyana dividió en bloques las concesiones para la exploración. Y uno de esos bloques, que es precisamente el que se mete en las aguas territoriales de Venezuela, es el bloque llamado Stabroek. Stabroek es un bloque que tiene tres socios. Mira tú quiénes son los tres socios de este bloque. Exxon, con 45% del bloque. Chevron, con 30% del bloque. Y CNOOC, con 25%. ¿Qué es CNOOC? La Comisión de Supervisión y Administración de Bienes del Consejo del Estado chino. Bueno, no dijiste nada. Es decir, los chinos están metidos, como lo dijimos hace unos días, en esta explotación petrolera y por eso es que lo único que le dieron a Maduro fue Huawei. Exacto, y Puyao. Más nada. O sea, Así que aquí, ellos a- tienen ahí su chop suey totalmente. claro, y aquí este bloque eh, parece que es el que mejor proyección presenta para descubrimiento de petróleo en la zona. Alan, pero es que esto no es solamente porque lo hayan ellos tomado como campo de exploración, esto tiene más de 30 años. Hace 20 años las empresas que estaban en Venezuela, transnacionales, estaban abocadas a ese término de perforación y producción en la zona del Delta. En varias ocasiones yo estuve en esos poblados. Hoy día, ya lo dijiste, se está perdiendo. El gobierno no le importa perder absolutamente nada, porque perderían el control del territorio, permitirían que se perdieran hasta las plataformas submarinas. Bueno, pero nada entra en razón, hace entrar en razón a esta gente. Nada. Y mira, los internacionalistas temen que el gobierno se apoye en la pregunta 3 para la opción militar o la opción de abandono de la defensa jurídica y el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia en este caso. Y es que así el gobierno no asista, así haya una silla vacía allá en Ginebra, habrá una decisión. Por supuesto que la va a haber. Y esa decisión será contundentemente en contra de los intereses de Venezuela por forfait, porque te fuiste, porque dejaste eso solo, porque no lo reflejaste. Mira, puede parecer mucho tiempo, pero en abril del próximo año Venezuela debe presentar la contramemoria, es decir, los argumentos de defensa. Y tristemente, yo lo único que veo es la preocupación del gobierno por aferrarse a la posición política, trabajar en el tema del referéndum y no lo veo montado en la defensa jurídica de este caso. Que eso no Que es, sería la zona de reclamación. que eso no es hacerlo en 2 semanas. No, Eso es hermano, un eso se llama trabajo que ya estudio, eso es un estudio. desde hace tiempo, porque tú tienes que recoger los argumentos jurídicos, los argumentos históricos, los argumentos legales que le den viabilidad a todo esto, hermano. Y yo, Y las hay, Alan, pero no se han preocupado claro, en absoluto.
Alan, antes de culminar este término, me preocupa algo. ¿Te has dado cuenta que en el estado Táchira, en una zona de Apure, también una pequeña parte del estado Zulia, en Caracas y sobre todo en el estado Bolívar, están obligando a los educandos de bachillerato a que tienen que asistir a unas marchas a favor del Esequibo, siendo menores de edad? Claro, es una cuestión estudiosa que hay que ver hasta qué punto sería eso beneficioso. Yo lo que no entiendo es que, qué se pretende mostrar con esto. Unidad, Exacto. Nacionalismo, nacionalismo. nada, en absoluto. Porque lo primero es que esta generación que está estudiando de hace 5, 6, vamos a decirlo a este punto, de 20 años para acá no sabe lo que es la zona de reclamación. No sabe ni Porque, siquiera qué es el Esequibo, Alan. claro, pues que quitaste las materias de historia, de geografía, las limitaste. Las limitaron. Y fíjate que hay algo que yo recuerdo aún que existía geografía de Venezuela, Alan, porque yo la estudié, tú la estudiaste. Y el gobierno de Chávez fue el primero que eliminó esta materia, que era muy, pero muy importante. Sí, hay una cosa de verdad increíble con esto, y es que o sea, ¿qué más daño puede hacer el régimen chavista a Venezuela? Acabó con lo económico, acabó con las instituciones, acabó con la democracia, con la tranquilidad de la familia venezolana, con la unidad del país, y ahora está entregando 160.000 kilómetros cuadrados de territorio por una irracional actitud que Y solo caprichos, demuestra, bueno, la pobre cualidad nacionalista que tiene esta gente. por supuesto. Se está perdiendo un gran, pero un gran territorio, Alan. Pero también es preocupante lo que está pasando en la franja nacional. Hasta el momento no he tenido otras conversaciones con personas de allá, pero estoy seguro, Alan, que las poblaciones que están colindantes a la franja de Guyana están padeciendo la crisis total. Y estoy plenamente seguro, porque conozco la zona, que muchos de los poblados que están cerca no les están permitiendo la entrada a los mineros venezolanos o pobladores para hacer sus compras, porque para nadie es un secreto la realidad de lo que está pasando en el país y sobre todo en el sur de Venezuela. Sí, hemos pasado a ser de hermanos de frontera a peligrosos individuos en esta zona. Exactamente, una En palabra esta zona. que suena feo, pero sí es cierto, es una verdad. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carlos. Pues sí, Alan, como siempre lo decimos todas las tardes, amanecerá y veremos. Esperemos que las noticias después de las 7, 7:30 de la noche traigan algo bueno para Venezuela, para siempre Venezuela. Bueno, una feliz tarde para ti y para toda la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Noticia lamentable. ¿Recuerdan el caso de los 14 venezolanos que fallecieron en la región de Biobío en Chile? Pues resulta que las personas fallecidas todas provenían del estado Táchira. Tres familias, las que estaban allí, los Martínez, Gutiérrez y Soto. Y esto lo dice la periodista venezolana Omaira Labrador, la directora del diario La Nación de San Cristóbal. Señala que Martínez, Gutiérrez y Soto, los apellidos de las tres familias que fallecieron en este incidente, todos habían huido de la pobreza en el sector Villabareque, en el municipio de Junín del estado Táchira, en Rubio. Se convirtieron en migrantes, caminaron largos trayectos para llegar hasta Chile. El incendio se llevó la vida de los 6 adultos y 8 niños de esta humilde vivienda. En la región de Biobío, en Coronel, Omaira Labrador publica una fotografía donde se ven muy felices allí en el sitio donde habían llegado. Y vean ustedes, para tristeza de todos, esperaban mejorar sus condiciones de vida y en esta casa no pudieron escapar, unidos hasta la muerte. De verdad que es una crónica increíble la historia de estas familias que escaparon de la pobreza en Venezuela, específicamente en el estado Táchira, y llegaron a Chile y vivieron una situación de pobreza también, de frío y de marginalidad, y fallecen allá en Chile.
Les recomiendo ver el diario La Nación de San Cristóbal, Estado Táchira, con la fotografía de estas personas que se tomaron esta foto en la casa que se incendió. Una cosa de verdad increíble, insólita y muy triste, muy lamentable. Paz a sus restos, paz a las familias que quedan, que dejaron atrás, pero como dice Omaira Labrador, unidos en el trayecto, unidos en la caminata, unidos en la muerte. Increíble. Bueno, seguimos aquí en Venezuela 7, siempre, siempre Venezuela. Más de 150 organizaciones políticas y sociales se adhirieron al referéndum consultivo sobre el Esequibo ante el Consejo Nacional Electoral. Dicha inscripción les permitirá no solo tener testigos, hacer campaña por la consulta prevista para el 3 de diciembre, sino acreditar a 28.000 testigos en 28.027 mesas electorales distribuidas en 15.857 centros de votación que serán habilitados por el CNE. Entre las organizaciones con banderas y pancartas y consignas a favor de la participación estuvieron Patria para Todos, Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo, Unidad Popular Venezolana, el Partido Verde, la Alianza para el Cambio, el propio PSUV, y también allí estuvo inscrita la Mesa de la Unidad Democrática. De acuerdo al cronograma electoral de referendo aprobado por el CNE, las organizaciones políticas y de la sociedad civil como gremios y sindicatos tienen la oportunidad de adherirse hasta el 15 de noviembre. Al recibir las solicitudes del presidente del CNE, Elvis Amoroso, aseguró que 29 organizaciones con fines políticos se han adherido al referéndum consultivo, 60 del llamado Poder Popular, 47 universidades, 15 organizaciones de la sociedad civil, 6 gremios, 7 sindicatos, 3 grupos de indígenas, para un total de 167 adhesiones. Indicó que espera un grupo religioso que también harán esta inscripción durante el transcurso del día de hoy y que para este jueves 9 de noviembre recibirán a otras organizaciones y ofrecerán un nuevo corte de los inscritos ante el CNE para el referéndum. Afirma Amoroso, el CNE es plural y recibe con mucha alegría la unión nacional. No hay diferencias para defender nuestra querida patria Venezuela, solo unidad, y ya se está expresando durante el día de hoy. Así que la oposición, aglutinada en torno a la plataforma unitaria democrática, aún no se ha pronunciado sobre la participación o no en el referéndum sobre el Esequibo, mientras que los diputados de la AD del gobierno, la AD que está en la Asamblea Nacional Ilegítima, acudieron este 7 de noviembre a la sede del Poder Popular para entregar un documento de respaldo a la consulta. Este 3 de diciembre debemos presentarnos como una sola comunidad de hijos de Simón Bolívar, reclamando unidos y nunca divididos. El referéndum es de quienes creemos que este territorio es nuestro, ha afirmado la organización Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, sobre el tema del referéndum en el LSQ. Bueno, vamos a escuchar ahora esta visión, esta posición de Elvira Pernalete. Ella es la madre de Juan Pablo Pernalete, fallecido en la represión del gobierno en el 2017. Ella señala su posición frente a lo que se ha hablado y la apelación del régimen a la investigación de la Corte Penal Internacional en estos 2 días. Escuchemos. Nosotros durante todos estos años hemos tenido que enfrentar un sistema de justicia diseñado para violar derechos humanos de todos los venezolanos y cometer crímenes de lesa humanidad, como es en nuestro caso, que nuestros seres queridos fueron asesinados por manifestar o por el simple hecho de percibirse opositores al Estado venezolano. Nosotros, de víctimas indirectas de estas graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, nos convertimos en víctimas directas de un Estado. ¿Por qué? Están negando justicia
obstaculizar los debidos procesos para proteger a los victimarios, crear una falsa sensación de justicia ante los organismos internacionales, mintiendo descaradamente sobre nuestros casos, revictimizando, criminalizándonos, no reconociendo el ataque a que fueron sometidos nuestros seres queridos y toda la sociedad civil en el año 2017. Y tampoco establecen responsabilidad ni de los autores materiales ni de los autores intelectuales, en este caso la cadena de mando. ¿Qué es lo que hace el Estado venezolano durante todos estos años? Ha hecho propaganda a un sistema de justicia que no funciona. Esa es la realidad que nosotros vemos, las víctimas venezolanas vemos. ¿Cómo nos sentimos con nosotros? Nosotros nos sentimos aquí vulnerados, agotados, que fueran con nosotros. Vemos una esperanza de justicia, una esperanza de justicia genuina al ver un acto donde realmente lo que está haciendo el Estado es seguir jugando con las víctimas, seguir jugando con la sociedad venezolana. Es una burla que ellos hacen en estas salas. Es para dilatar el proceso, y eso nosotros estamos claros. Ellos lo que quieren es dilatar, porque como ustedes lo habían dicho y lo han dicho los expertos, todo el proceso se ha ido en formas y no en fondo, que son los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. En el caso de nosotros, los asesinatos. Bueno, es la posición de Elvira Pernalete, la madre de Juan Pablo Pernalete, una de las víctimas de la represión brutal del régimen en el año 2017. Bueno, y a propósito de esto, expertos consideran que el gobierno ha fallado en su intento de buscar supuestos errores de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su decisión de continuar con la investigación del caso Venezuela 1. En este evento, en el que se ha celebrado estos 2 días, ayer y hoy, no solamente se contó con la participación de representantes del gobierno venezolano, sino de la Fiscalía, de la CPI y la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte. Venezuela no está investigando ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente, consideró Paulina Macida, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, la Fiscalía de la Corte rebatió cifras de condenas presentadas por la administración de Maduro, a la par que desmontó argumentos del oficialismo sobre supuestos errores en el actuar de la propia Fiscalía. Es algo inédito, nunca había ocurrido. Las partes pueden expresar directamente a los jueces, sostuvo el abogado Alin Daniels, director de acceso a la justicia, en un speech realizado durante el día de ayer en la red social X. Para el abogado Ali Daniels, el régimen aplicó la estrategia de la victimización, se hizo pasar por víctima. Al final quería como que el gobierno está en indefensión, cuando las que están en estado de indefensión son las víctimas. Por otra parte, la profesora investigadora Tairi Moya sostuvo que el chavismo trató de descalificar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. Una de las acciones del chavismo en las audiencias fue alegar que muchos documentos que se enviaron no fueron traducidos al inglés y el francés, único idioma que maneja la CPI. Esto viene de la estrategia de llenar de información a la CPI que no es pertinente, que vinieron a utilizar el argumento para descalificar la decisión de la sala, señaló Calixto Ávila, abogado y magíster en Derecho de la Universidad Libre de Bruselas. A juicio de Ávila, la estrategia de tratar de descalificar esta investigación es muy peligrosa. También el experto resaltó el lenguaje descalificatorio que utilizaron los representantes del chavismo en la Corte. Aunque es costumbre escucharlos utilizar este tipo de lenguaje, no deja de ser sorprendente que rompan los mismos reglamentos de la Corte Penal Internacional. Además, en esta etapa preliminar, para el profesor de Derecho Internacional Simón Gómez, resulta de gran valor para las víctimas que se exhibiera este claro desdén del Estado venezolano para combatir los crímenes de lesa humanidad. Por su parte, la investigadora Tairi Moya consideró que el Estado se encargó solo de hablar de cadenas de mando y limitarse al momento de establecer responsabilidades. Esta acción, según Moya, es una forma de desvirtuar el contenido del manejo principal de la Corte. A su vez, Calixto Ávila opinó que durante estas audiencias se hizo frente a un Estado cuyas investigaciones no son para nada genuinas. La Fiscalía de la Corte Penal
destacó en su examen preliminar que documentaron, además de tantos hechos de violación de derechos humanos, crímenes de naturaleza sexual y de género contra más de 100 personas en Venezuela. Escuchemos esta visión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Tras la conclusión de su examen preliminario de la situación, la Fiscalía informó a Venezuela de sus conclusiones preliminares en los crímenes supuestos, incluidos los relativos a crímenes sexuales y de género, contra más de 100 personas. Para más detalles sobre estos hechos, remitiré sus señorías a la notificación de la Fiscalía en fecha de a la sala preliminar en fecha del 22 de enero de 2022 sobre las notificaciones del artículo 18.1. Es el artículo el artículo al que me refería en la primera sesión, especialmente el anexo de ex parte confidencial, y no es ex parte de Venezuela, sino que excluía a otros participantes. Pero este anexo D, y en particular, señorías, los párrafos 29-30. No entraré en detalles aquí, en sesión pública, de lo que contiene estos dos párrafos del anexo D, pero sí invitaría a sus señorías a estudiarlas para ver el nivel de información que dimos en ese momento, sabiendo que estábamos al final del examen preliminar sin haber empezado ya la investigación como tal. En la notificación del artículo 18 en sí, nos referimos de la misma manera a violaciones y otras formas de violencias de género de gravedad comparable con las del artículo 7.1g, y en la actualización, es decir, en la información adicional que dimos correspondiente con la regla de 52 en enero de 2022, la Fiscalía aportó más detalles con los ejemplos de accidentes, las muestras de incidentes, y esto lo tenemos en el anexo también D. Señorías, no puedo entrar en pormenores sobre estos incidentes de muestra o ejemplos por las mismas razones de confidencialidad evocadas, pero de estos, al menos 22 entre los 124 que aparecen en la lista integraban actos implicando violación y violencia de género o sexual. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Les comentaba hace un rato que las familias que fallecieron, las 3 familias que fallecieron en el incidente, en el incendio en Chile, en la región de Biobío, en la provincia de Coronel, provenían del estado Táchira. Las autoridades chilenas han publicado hace un rato la lista y la identificación de los fallecidos del incendio. 3 familias fallecieron en este incendio y son identificadas, según los medios locales de Chile, entre personas que iban en edad entre los 4 y 13 años de edad, 8 niños y personas adultas. Entre los fallecidos identificados plenamente se encuentran la familia Vivas Martínez, Wilmer Vivas, el hijo de 13 años, una hija de 11, otra hija de 9 años y un pequeño de 6 años. Familia Soto Martínez, Edilza Mildred Martínez, de 36 años de edad, Rafael Erasmo Soto, de 38 años de edad, y el pequeño de 6 años de edad, el hijo de la pareja. Familia Márquez Pérez, Jefferson Márquez, de 22 años, Yorley Pérez, de 28, un niño de 9 años, otro niño de 6 años y una niña de 4 años de edad. Cuando uno hace y transmite estas informaciones, pues uno se pregunta, ¿por qué los venezolanos tienen que estar arriesgando su vida
en otros países, escapando de la pobreza, en una Venezuela que navega, que está montada sobre multimillonarios recursos, pero que solamente van en provecho de un régimen que ha destruido la base económica del país. ¿Por qué más de 7 millones de venezolanos tenemos que estar fuera de Venezuela, exponiéndonos a diversos niveles de riesgo y en condiciones difíciles, muy difíciles para algunos, afortunadamente para otros en mejor condición? Pero este caso de estos venezolanos, personas de bien, personas trabajadoras, responsables, honestas, que habían hecho el sacrificio de caminarse prácticamente toda Sudamérica para poder llegar hasta Chile, para poder presentarse y buscar una nueva oportunidad. Fíjense que algunos de ellos apenas tenían 2 semanas en Chile. Hay otros que tenían ya meses. Pero ¿qué genera esto? Tristeza por un lado, molestia por el otro, indignación y sobre todo, pues, un sentimiento de impotencia frente a una terrible realidad. Difícil, pero es el día a día de la migración venezolana en el mundo. Bueno, el presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no va a colaborar con la administración de Nicolás Maduro hasta tanto no haya elecciones libres en el país y cree que las medidas de inhabilitación impuestas contra la coordinadora de Vente Venezuela son inconstitucionales. Noboa lo dijo en un evento, el Diálogo Interamericano en Washington, en donde dijo haber hablado con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y destacó que ambos están de acuerdo en ayudar a los venezolanos. Pero algo que para mí es muy estricto es que no voy a apoyar al régimen actual si no hay elecciones libres, dijo el mandatario electo ecuatoriano Daniel Noboa. El mandatario también rechazó las inhabilitaciones políticas de dirigentes de la oposición democrática en Venezuela. Creo que lo que pasó con María Corina Machado es inconstitucional, no es democrático y es absurdo. Creo que debería haber elecciones libres. Recientemente, 60 organizaciones no gubernamentales solicitaron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que influya dentro de la administración de Nicolás Maduro para levantar las inhabilitaciones en contra de los dirigentes opositores. Le recordaron a Petro las consecuencias de una inhabilitación por vía administrativa, una medida que también sufrió el mandatario colombiano cuando era alcalde de Bogotá en el 2013. La medida fue revertida en el 2020, luego de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señaló que este tipo de medidas violan los derechos políticos. En Venezuela, la dirigente María Corina Machado, ganadora de las primarias, tiene una habilitación impuesta por la Contraloría General de la República de 15 años. Una medida similar tiene el exgobernador Enrique Capriles y el exdiputado Freddy Superlano de Voluntad Popular. Además, existen medidas de intervención judicial contra varios partidos políticos como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Podemos. La última tolda intervenida por esta vía fue el Partido Comunista de Venezuela. Bueno, vamos a escuchar este reporte. Recuerden ustedes que en varios estados del país el régimen de facto organizó marchas en defensa del Esequibo y hubo algunos pronunciamientos interesantes. Vamos a escuchar este de una docente venezolana. Que se van a pelar. Cuando yo iba a la escuela Fe y Alegría, la maestra nos enseñaba la bandera, el escudo, el himno nacional y nos enseñaba el mapa que al lado derecho, a los que son como yo derecho, tenía una zona en rayas blancas y negras muy mínima que decía zona en reclamación. Todo un llamado de conciencia para los gobiernos. Nosotros nos hemos distraído mucho en el camino y somos responsables de lo que está pasando con el Esequibo. Nos hemos entretenido con muchas cosas y dejamos el Esequibo en las manos de otros. Y esas consecuencias las estamos viviendo hoy. Hoy no hay color de partido, hoy hay amarillo, azul y rojo. Es Venezuela. Sé que no es fácil pararse aquí, y mucho menos con el gobierno detrás de mí y con la militancia del PSUV, porque para algunos soy entreguista, para los otros a la bola, o para otros, en el peor de los casos, colaboracionista. Yo no tengo esos problemas.
porque yo sé quién soy, dónde estoy y para dónde voy. Eso le pasa a quien no tiene personalidad. Señores, para cerrar quiero decir algo. El gobierno está obligado a buscar todas las vías necesarias para que nuestro Esequibo regrese a nuestra tierra, a nuestra propiedad. Esa búsqueda pasa por un referéndum, el cual yo tengo algunas diferencias, pero el gobierno está obligado a pasar también por todas las instancias internacionales que sean necesarias para llevar a fin hermoso el rescate de nuestras tierras. Y para eso en Venezuela hay talento, aquí hay hombres y mujeres en las academias que están capacitados para pelear por nuestras tierras desde el punto de vista jurídico y territorial. No puedo navegar con banderas de conocimientos de área que no tengo. Yo no soy jurista, pero sí soy un venezolano más que está aquí para luchar por lo mío, y lo mío es el Esequibo. Bueno, ahí está la posición de una venezolana del pueblo, una venezolana que se levantó en una de las tarimas que puso el régimen y opinó y dio su versión y su visión sobre el tema de la defensa de los derechos venezolanos en el Esequibo. Bueno, vamos a escuchar ahora a Yuli Pineda, nuestra corresponsal para Siempre Venezuela. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miuro Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. En la ciudad de Caracas asesinan a un joven y abusan de su novia, situación que ha generado conmoción en la ciudad capital venezolana. Un joven de 19 años fue asesinado a puñaladas por el hijo de la propietaria del apartamento donde le alquilaban una habitación en la ciudad de Caracas. Al menos 25 puñaladas recibió Tomás Enrique Pérez Rodríguez, de 19 años de edad, quien vivía alquilado con su novia en la habitación del apartamento de la Misión Vivienda, ubicado en Sabana Grande. Fuentes policiales le indicaron a los periodistas de suceso de la ciudad capital que la madrugada del domingo 5 de noviembre el hijo de la propietaria ingresó violentamente al cuarto y se abalanzó contra Pérez, propinándole puñaladas en la espalda y en el cuello. Esta situación generó alarma y la novia de la víctima intentó frenar el ataque, pero el agresor también le hirió en el brazo y abusó sexualmente de ella. Luego de unos minutos, el hombre se encerró en otro cuarto y ella pudo escapar para pedir auxilio en la estación policial de El Recreo. Se iniciaron las investigaciones pertinentes y se informó que una comisión policial llegó hasta el apartamento a rescatar a la víctima, pero ya había fallecido. Al agresor lo detuvieron en el interior del inmueble. Pese a todo esto, se iniciaron las investigaciones a fin de esclarecer el motivo de este vil asesinato. En otra información tenemos que en alerta amarilla continúan las autoridades de el área metropolitana de la ciudad de Caracas. Esto producto de las fuertes precipitaciones que se vienen registrando en gran parte del territorio venezolano, pero sobre todo en el área central del país. Caracas, Valencia, así como el estado Aragua son azotados por una vaguada que ha generado alarma y ha provocado inundaciones en varios sectores. Ante esta situación, Protección Civil ha anunciado que se mantiene el alerta amarilla en todo el país, pero en especial en esta parte, como lo es la ciudad capital y los estados centrales. Para finalizar, tenemos que conmoción en redes sociales causa la asistencia de gobernadores opositores al acto que realizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores para ratificar que el Esequibo es territorio venezolano.
Esta visita de los gobernadores opositores que estaban participando en este acto simplemente generó una gran conmoción dentro de las redes sociales en nuestro país, y muchos no estuvieron de acuerdo que gobernadores opositores asistieran a este acto convocado por el presidente Nicolás Maduro. Fueron muchas las críticas que se generaron a través de las redes sociales en contra de estos gobernadores opositores. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, vamos a escuchar ahora otro reporte de Claudia Gutiérrez para Siempre Venezuela. Saludos y buenas tardes a Alas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, la Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación, con la información desde el estado Anzoátegui. Vendedores de boletos del terminal terrestre de Puerto La Cruz alertaron que si persiste las fallas en el suministro de gasoil en el país, podría verse afectada la movilización de pasajeros durante la temporada navideña. Señalan que desde hace 4 meses se ha agravado la falta del combustible y esto ha provocado incluso que algunas unidades de transporte no puedan salir a la hora prevista, producto de que el conductor se retrasa haciendo cola en las estaciones de servicio. Pese a los problemas de distribución del carburante, el señor Pedro Caraballo, quien tiene 14 años laborando en el terminal, considera que en el año 2023 mejorará la movilización de pasajeros en comparación con el movimiento registrado en diciembre del año pasado. Sin embargo, advirtió que es necesario que las autoridades puedan corregir las fallas en el suministro de gasoil, ya que esto ha provocado en algunas líneas no puedan prestar servicio a diario. Más información desde el estado Nueva Esparta. En la calle de Marcano del sector Bellavista, cerca del Paseo del Mar y frente al edificio El Farallón, se desborda aguas servidas que fluyen hasta las instalaciones del Paseo del Mar y continúa hasta llegar a la icónica y muy visitada Playa Bellavista. Vecinos del sector manifiestan que la situación empeora cuando llueve y cuando el sector les llega el agua, afectando a estas dos locaciones que continuamente son visitados por locales y visitantes al venir a la isla de Margarita. Esta es una vía alterna que muchos insulares usan para cortar camino y llegar rápidamente a la avenida Bolívar, o también aquellos que deben caminar para llegar a sus hogares por esta zona, quienes deben soportar los malos olores y correr el riesgo de ser salpicado con estas aguas malolientes. A continuación, con la información desde el estado del Tamacuro. A pesar de que recientemente gran parte de Tucupita reportaron fallas en el servicio de agua potable, esta prestancia fue calificada como una de las mejores en medio de su mal funcionamiento. Sin embargo, el servicio de telecomunicación y de salud sí está siendo cuestionado en la capital del estado del Tamacuro. 2 ciudadanos destacaron que la mayoría de los servicios públicos prestan serios problemas en Tucupita, pero el sistema de salud y la de las telecomunicaciones parece intensificarse. Para José Ángel, un vecino de la calle Tucupita, la situación vuelve a ponerse difícil en los centros de salud públicos de la capital del Tana, ya que cada paciente debe costear sus propios medicamentos o materiales sanitarios para ser atendidos. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Finalizamos nuestra edición vespertina, como siempre, llevándoles a ustedes la mejor información. Este ha sido un trabajo en equipo hecho con todo el respeto y el cariño para todos ustedes. Los esperamos mañana en una próxima edición de Siempre Venezuela. Descansen, que pasen una muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia.
O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.